tenía un servicio de jóvenes muy bueno, entonces me invitó. Poco a poco, pues bueno, me fui relacionando, todavía como que la cosa no me convencía del todo, pero me fui relacionando y fui conociendo al Señor. Y ahí es cuando uno se va enamorando del Señor y va entablando una relación con el Señor. Acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, y en ese momento pues ya su fe interiormente y su espíritu se va transformando a favor del Señor. Entonces les voy a compartir este versículo porque eso es bueno siempre recordarlo. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Esta es la palabra de Dios que nos muestra que es el nuevo de renacer. A veces aceptamos al Señor, pero quizás el viejo hombre, el viejo yo sigue por ahí, pero el Señor ya nos apartó para su gracia, para su honra, ¿verdad? Entonces, recuerde que el Señor nos va a ir transformando, nos va mostrando el camino. No podría decir yo que todo el tiempo, o por lo menos en mi juventud, estuve muy prendido en las cosas de Dios, pero a lo largo del camino, siempre el Señor me iba mostrando una particularidad que ha existido en mi vida, y hablo de testimonio porque el testimonio es lo que demuestra la acción del Señor en nuestras vidas, y es lo que nos sirve a nosotros para decirles que a los demás que hay un Dios vivo, que hay un Dios que transforma, amén, que hay un Dios que nos llena, que hay un Dios que nos muestra un camino. Yo, bueno, nos casamos con mi esposa, muy jóvenes, tenía 22 años, mi esposa tenía apenas 21. A estas alturas nos damos cuenta que estábamos bastante jóvenes. Pero a lo largo del tiempo fue un poquito difícil, por ejemplo, la relación familiar, porque era diferente la fe hasta ese momento. Mi familia era católica, yo era el único cristiano. Entonces, si bien siempre hubo respeto por esa parte, había cosas que obviamente, por ejemplo, se realizaban bailes en la casa o a veces había alcohol, no compartíamos eso. Entonces yo veía particularmente un poco difícil la posibilidad de que mi familia logre llegar a Cristo. En algún momento le consulté al Señor si eso iba a pasar. Yo recuerdo que tuve en ese momento una visión en sueños donde el Señor me mostraba exactamente quiénes iban a convertirse primero en mi familia y incluso a qué iglesia iba a llegar. Yo ya estaba viviendo en una ciudad diferente a la iglesia en la que me había convertido. El Señor me muestra que iban a llegar a la iglesia en la cual conocía al Señor. Amén. Entonces yo le comento a mi esposa eso, ese sueño, y mi esposa me dice, bueno, el Señor te está revelando que así va a ser. Eso fue en el año 2015 aproximadamente. En el año 2018, mi padre empezó a tener problemas de salud. Entonces, los hermanos de la iglesia donde yo asistía inicialmente y eran amigos de él, comenzaron a visitar, él aceptó a Cristo. Y llegó un momento pues que él lastimosamente sufrió un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, en el cual ya no pudo levantarse más. Estuvo 3 días en el hospital y lamentablemente pues falleció. Ese fue el punto que prácticamente pero lo tomó mi familia para poder conocer a Cristo, para poder acercarse a Cristo. Y empieza esa relación y Dios cumplió exactamente lo que me había prometido. Amén. Dios es fiel. Amén. Aleluya. ¿Y esto cómo lo logramos? Porque tenemos esa dependencia de Dios, recuerden. Entonces, el Señor me había prometido que si creía en Él, iba a ser salvo yo y mi casa. Aleluya. Y así fue. Amén. A ver, vamos por acá. Aleluya. Sí, se congeló. Ok. Yo te lo cambio. Ok, está bien. Ok, está bien.
Entonces, mis queridos hermanos, recuerde que para que Dios actúe en nuestra vida tenemos que darle el espacio suficiente para que Dios pueda hacerlo. Recuerde que Dios es un caballero. Si le damos la oportunidad para que Él actúe en nuestras vidas, así será. Amén. Amén. Aleluya. A ver, cuando ya estamos listos. Entonces, bueno, siguiendo con este tema, nuestra relación con Dios se basa también en que debemos amarlo sobre todas las cosas. Recuerden que este es un mandamiento universal. Amar al Señor sobre todas las cosas. No importa si se trata de cuestiones de trabajo, si se trata incluso de sus propios hijos, de su familia, de su esposa, su madre, el Señor siempre está primero. Y particularmente le puedo decir, por ejemplo, que el Señor, cuando lo ponemos siempre en primer lugar, es fiel, actúa en nuestras vidas. A veces decimos, bueno, pero es que no voy a la iglesia porque estoy cansado, llegué cansado del trabajo. Pero Dios es el que nos provee ese trabajo. A veces me ha pasado, ¿no? Que llego a casa y digo, no, estoy cansado, pero no, yo le pedí al Señor que me diera un trabajo para poder estar en su casa. Entonces, tengo que cumplir con estar en la casa de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que una vez, decimos ahí, vamos a leer en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. El Señor nos está dando esa oportunidad de que podamos ser salvos por su gracia, porque Jesucristo lo pagó en la cruz. Y recuerda también que al arrepentirse de sus pecados, usted mismo le dio autoridad en su ser y es su Salvador, es su Rey, es quien reina en su vida. Aleluya. Amén. Sin Cristo nada somos. Por eso es necesario, y aquí está el centro de este mensaje, es necesario siempre estar unidos espiritualmente en el Señor, ya que por el pecado original cometido en el jardín del Edén, el pecado de Adán y Eva, fuimos separados de Dios. Pero hay una buena noticia. Yo recuerdo, mire, cuando estaba ejerciendo el periodismo en Ecuador, regularmente empezaba así, porque en la última etapa incluso fui presentador. Entonces empezábamos así. Buenas noches, amigos televidentes. Esos son los titulares del día. Entonces empezábamos. 20 muertos en un accidente de tránsito en tal lugar. Sicarios acabaron con la vida de un menor en un restaurante. Conozcan los detalles, etc. La gente estaba absolutamente en pánico. Estábamos en una situación, el Ecuador actualmente está en una situación en la que el pan de cada día es recibir noticias de que hubo asesinatos, secuestros. Lamentablemente no ha sido siempre así. No, actualmente es así, perdón, lamentablemente, pero no siempre ha sido así. Y algo que no me gustó en la última etapa de mi profesión es que lo que generaba mayor impacto en el consumidor televisivo o del medio escrito como tal, era lo negativo. Incluso le puedo decir que cada medio de comunicación tiene una línea editorial, incluso política. Le puedo asegurar eso. Entonces, básicamente se trataba de llamar la atención con este tipo de noticias de impacto, pero el impacto resultaba siendo a la larga negativo. Entonces, yo trataba de trabajar algunas cosas que por lo menos no generen ese tipo de mal impacto, ¿no? Había cosas interesantes detrás de muchas cosas, personas que salieron adelante, a quienes incluso iglesias que venían trabajando bastante fuerte. Por ejemplo, recuerdo que en la iglesia en la que estuvimos asistiendo ahora último en Ecuador,
se trabajó mucho en las cárceles, por ejemplo, llevando el mensaje, la palabra de Dios, y había muy buenos resultados, porque muchas de esas personas que habían ingresado ahí porque habían asesinado, porque traficaban droga, etcétera, lograron convertirse. Lamentablemente estaban pagando muchas penas largas. Entonces, son malas noticias, ¿no? Y esto de decirle a usted que en el jardín del Edén, en el pecado original de Adán y Eva, nos separamos de Dios, es una mala noticia. Pero hay una buena noticia en medio de todo esto. Aleluya. Aleluya. Que Jesucristo nos dio la oportunidad de salvación. Aleluya. Y esa salvación la recibimos por su gracia. Porque Dios es fiel. Tenemos que creer en Dios. Aleluya. Entonces la palabra de Dios dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo claramente que no tenemos ninguna condenación, pero no debemos andar conforme a la carne. Aleluya, sino en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? De que nuestra manera de vivir, incluso nuestra relación con Él, debe ser netamente espiritual y no carnal en este caso. ¿Y a qué se refiere conforme a la carne? A los placeres, obviamente, que nos puede ofrecer el mundo. El mundo nos puede decir, y recuerdo esto muchísimo, por algunas vivencias, el mundo nos puede decir, bueno, cuando era joven, por ejemplo, había compañeros que incluso decían, oye, Jorge, estás estudiando mucho, ¿qué tal si nos acompañas a jugar pelota y nos tomamos cualquier cosa? Eran jóvenes, menores de edad, pero ya consumían alcohol y muchos hasta drogas. Pero ya conocía de Dios. Y bueno, en mi casa también me criaron diciendo, mira, Jorge, no, mira, escoge tus amistades bien, etcétera, pero sobre todo estaba el temor al Señor. Entonces, siempre rechacé muchísimo eso. Recuerdo que, para hacerles un detalle, en aquella época, había un compañero que incluso me decía, oye, eres un... Bueno, Ecuador es una palabra un poquito fuerte, pero la puedo decir. Eres un bobazo, mira, que te quedas de tu casa en vez de venir acá con nosotros. Se iban a jugar, según ellos, fútbol, salían de la casa a jugar eso, pero... Yo me enteraba, porque ya tenía esos dotes comunicativos en esa época, de que en realidad se iban a probar sustancias prohibidas, drogas. Entonces el muchacho prácticamente pues tomaba una actitud de burla conmigo. Pero bueno, yo no le daba importancia a ese tipo de cosas. Bueno, terminamos el colegio. Supe por ahí un par de cosas de que ese muchacho estaba bastante mal. En algún momento ya estaba con mi esposa, éramos enamorados, con planes de casarnos, teníamos, creo que apenas a 2 meses de casarnos, 1 mes, a visitar a alguien que estaba en un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Entonces, bueno, fuimos, saludamos al muchacho y para mi sorpresa me encuentro a mi compañero del colegio ahí. Entonces me pregunta, hey, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y yo le digo, bien, bueno, me sorprendí, me quedé realmente impactado por verlo ahí. Entonces me dice, oye, ¿estás estudiando? Y le digo, sí, ya estoy cerca de terminar mi carrera. ¿Dónde? En la FACSO, FACSO era el nombre de la universidad, estudio periodismo. Ok, mira que ha sido duro para mí, pero estoy tratando de superar la situación. Me cuenta el muchacho, ¿no? Yo le digo, bueno, espero en Dios que puedas hacerlo. Y me dice, ¿y quién es ella? Es mi novia, estamos ya en planes de casarnos. Entonces me dio mucha lástima esa situación, pero a la vez recordé lo que me decía, ¿no? De que estaba perdiendo mi tiempo, pero estábamos cultivando en el Señor. Y fue muy diferente, me impactó muchísimo, me dio mucha pena de que ya tenía planes de casarme, de que estaba por ser profesional y él estaba estancado en un problema que él no pudo haber superado en su juventud y fue mi compañero de la universidad.
Entonces, cuando conocemos al Señor y aprendemos, entablamos una relación con el Señor, incluso ese tipo de cosas se apartan de nuestras vidas. Por eso es importante que tengamos ese temor del Señor para que el Dios nos limpie y nos aparte de ese tipo de situaciones que nos pueden dañar nuestras vidas o que pueden también dañar nuestro entorno familiar. Porque recuerden, caballeros, y recuerden también los jóvenes, que detrás de cada acción que tengamos están nuestras familias, están nuestras parejas, nuestros hijos, etcétera, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. En nuestra relación con Dios también deberíamos examinarnos, autoexaminarnos. Esto no lo puede hacer algún hermano, o de pronto o el pastor, o bueno, usted mismo, y Dios íntimamente. Examinarse. ¿Cómo está su relación con el Señor? Pregúntese. Y hay cosas que deberían preocuparnos, sí. Por ejemplo, el haber perdido nuestro primer amor. Nuestro primer amor. Cuando recién conocimos al Señor, siempre tenemos, aunque hayamos nacido en hogares cristianos o no, tenemos un punto en nuestras vidas en la cual buscábamos con mucho más ahí, con la presencia de Dios. Recuérdese la época en la que usted hacía lo posible o lo imposible por ir a vigilar, por orar, por participar de ayunos, y Dios agradaba muchísimo en eso. A veces las cuestiones cotidianas, nos sentimos absorbidos por el trabajo, nos sentimos absorbidos por las tareas del hogar. Entonces no leemos la palabra de Dios como antes, no oramos como antes. Entonces, ese es un punto que usted debería autoexaminar, cada uno. Personalmente, yo lo hago. Pero tenemos, siempre hay una parte medular, una parte en donde usted puede recordar, bueno, cuál ha sido mi mejor temporada espiritual, ¿no? O a su vez también nos podemos sentir en una zona de confort. Bueno, estoy bien espiritualmente, busco a Dios, pero recuerde que siempre podemos dar un poquito más. Siempre podemos dar un poco más. Si oramos por nuestros alimentos, al acostarnos, al despertarnos, podemos dar un poquito más incluso. Podemos dar un poco más. ¿Qué tal si de pronto usted encontró en su camino al trabajo una persona con una necesidad espiritual y de pronto por estar muy apurado lo ignoró? Y resulta que necesitaba una palabra. Entonces, por eso debemos estar muy preparados y tener una relación muy cercana, muy íntima con el Señor, ¿no? Preguntarnos también o evaluarnos si tenemos poco o gran interés sobre los asuntos del Padre, ¿no? Y esto muchas veces lo podemos reflejar en al momento de que si vamos a la iglesia, por ejemplo, que vayamos realmente con el deseo de buscar al Señor, o pregúntese eso, ¿no? O lo estamos haciendo por cumplir, por complacer a nuestra esposa, a nuestro esposo, etc. Bueno, también la oración es importante, ya lo habíamos diciendo, o no buscar la presencia de Dios en su vida. Esto es muy importante. Este tema, yo lo pensé en su momento y le pedí la confirmación del Señor y bueno, el Señor me trajo esta noche para decirnos, incluso preguntarme a mí mismo en qué situación de pronto no estamos fallando al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, esto lo venimos hablando. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras para mí. Por si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de mi lugar, de su lugar, si no tuvieses arrepentido. Así que es muy importante esto, porque si no llevamos a nuestro primer amor, el Señor nos dice que nos quitará el candelero de su lugar, si no nos hubiéramos arrepentido. Así que tómenlo en el amor de Dios
tomémoslo con el amor de Dios, es que el Señor nos demanda mucho esto. Y esto es importante en nuestra relación con el Señor. Orar en todo momento es una parte de la relación personal con el Señor que Dios lo ha venido tratando poco a poco. Pero yo sí he venido notándolo personalmente que es un método muy eficaz, muy bueno, confiable, 100% confiable. Y se lo digo por testimonio propio, de mantenernos en conexión con el Señor, en cosas mínimas. Yo le decía, puede ser que le dé gracias al Señor porque tiene, aunque sea, bueno, usted podrá decirme, bueno, puedo tener mucha necesidad, pero el Señor provee de acuerdo a lo que está en su voluntad. A veces podemos incluso renegar un poco de que ciertas cosas no nos está yendo muy bien, pero dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios porque tiene un hogar, de que tiene un techo para poder calentarse del frío, por ejemplo, ahora que estamos en invierno. Hay mucha gente que incluso vive en la calle, imagínense. O hay gente que hoy no almorzó y Dios nos ha proveído. Entonces, en cosas cotidianas, en cosas mínimas, es importante siempre recordar que debemos agradecerle al Señor. Y es muy bueno esto de acción de gracias también, aleluya. Entonces, esto nos ayuda siempre a estar en conexión con el Señor. Si vas a trabajar, que el Señor le dé fuerzas para ese día. Yo todos los días le pido fuerzas al Señor, de que todo salga bien. Hay cosas, incluso que pueden ser un poco inesperadas. Escucho que en este país, por ejemplo, suelen haber, escucho noticias, trato de ahorita no incursionar mucho en este tema porque por las experiencias que tuve en mi país, dejé un poco de lado el estar informándome de cosas muy negativas. Más bien le doy gracias a Dios porque, por ejemplo, mi hijo todos los días va y llega a salvo a casa. Escucho que a veces hay tiroteos en escuelas, pero no puedo preocuparme por eso. En algún momento, cuando llegamos aquí, nos dieron nuestros Social Security, nos dieron nuestros permisos de trabajo. Cuando llega el presidente Trump, nosotros estamos en proceso de asilo, pero cuando llega el presidente, empezaban a haber noticias, por ejemplo, de que hoy decían, el presidente tumbó los permisos de trabajo, y mañana me decían, ya el juez lo revocó. Entonces, me generaba a mí cierta inquietud, pero yo le puedo asegurar que en un momento dije, no puede ser así. Yo tengo que confiar en Dios de que las cosas van a salir bien. Y así sigue. Entonces, amén, aleluya. Entonces ya no estoy al pendiente de que si algo o no, porque el Señor nos trajo hasta aquí, es porque realmente es la voluntad de Dios y tiene un propósito en este país. Aleluya. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Lea lo que dice la palabra de Dios. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, dar gracias por todo, lo que le decía, en cosas mínimas o en lo mucho, darle gracias a Dios porque es su voluntad y para con todos vosotros con Cristo Jesús. El Señor nos exige algo, pero algo que también siempre nos ha demostrado es decimos, el Señor es bueno, el Señor es fiel, pero ¿qué estamos dando de nosotros al Señor? Esto me lleva a otro punto que lo voy a explicar más adelante, pero les voy a leer este versículo. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que la palabra de Dios nos dice que conozcamos a Dios, Jehová nuestro Dios, que es fiel y que guarda el pacto. Si usted le entregó la vida al Señor en algún momento y Dios le promete en su palabra de que usted y su casa será salvo, así será, mi hermano.
Aleluya. Si usted le pide dirección al Señor y el Señor le dice, sí, te voy a dar un trabajo, te voy a dar una casa, te voy a dar un carro, Señor, de alguna forma se lo puede confirmar. De pronto le está ministrando el pastor y le dice al Señor, el Señor me está diciendo que tiene un propósito en tu vida. Entonces, porque así es. Porque así Dios lo ha determinado y será en su tiempo cuando Dios cumpla ese propósito con usted. Usted no se impaciente, simplemente espere en el Señor. Recuerde que el Señor es fiel. ¿Y por qué le digo que el Señor, por qué le tomo en cuenta esto de nuestra relación con el Señor, de que nos pide la fidelidad? Porque no podemos dejar siquiera una opción al enemigo, ni siquiera una opción. Debemos cuidar lo que vemos, lo que consumimos y lo que hacemos. A veces decimos, bueno, sí, es que es solamente estoy viendo una película. Pero resulta que esa película está trayendo a su mente cosas que no agradan al Señor. Y usted le está abriendo una puerta al enemigo. Amén. Entonces el Señor lo que le pide es integridad. El Señor le está pidiendo fidelidad. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, desde el 22, voy a leer hasta ahora el 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Así que el Señor dice, despojaos del viejo hombre. Si usted antes salía mucho de fiesta, antes de conocer al Señor, aleluya, entonces ya entabló una relación con el Señor, entonces la palabra dice, despojaos del viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Que el diablo no le engañe, hermano. Continuamos con la lectura de la palabra. Airaos, pero no pequéis. Este también es un grave error. Aleluya. Cuando estamos enojados, podemos hacer o decir cualquier cosa. Y en ese momento, recuerden, nos desconectamos del Señor completamente. Si nos enojamos demasiado. Hay cosas que sí nos pueden irritar. No digo que yo no me enojo a veces, pero he aprendido esto, ¿no? Que esto puede abrirle una puerta al enemigo que usted no sabe cómo la puede utilizar. A veces cualquier persona puede cometer una barbaridad solo por el hecho de estar enojado. Y dice, continuando, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto ya creo que muchas veces lo hemos estudiado, ¿no? De ponernos de acuerdo con nuestro hermano, pero hay una parte muy importante. Ni deis lugar al diablo, ¿no? Lo que le decía, no le dé un mínimo, no dar una mínima oportunidad al enemigo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿no? Entonces esto nos está hablando incluso de nuestras acciones en comparación pues al viejo hombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aleluya. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados el día de la redención. Somos templo del Espíritu Santo, mi hermano, así que la relación con Dios nos aleja de toda mala acción. Quítese de vosotros, dice la palabra de Dios, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, su palabra es muy efectiva y esto nos da pautas de cómo puede ser o cómo debe ser nuestra relación con el Señor. Aleluya. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, la fidelidad con el Señor, podríamos decir que se podría tomar incluso este versículo para poder hacer una comparación. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Amén. Aleluya. Entonces la palabra de Dios es clara: obedecemos al Señor, obedecemos al enemigo. Aleluya. Entonces es importante que la relación con el Señor sea a tal punto tan efectiva que podamos decir, bueno, estoy haciendo realmente la voluntad del Señor. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos 20 y 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eso le decía también porque el Señor nos pide a nosotros como cristianos que estemos firmes en la palabra. Nuestra relación con Dios debe a tal punto tenernos tan satisfechos o tan seguros de que estamos haciendo las cosas como Dios realmente quiere, de que nos consideremos realmente calientes en el espíritu, no tibios ni fríos. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No? Entonces tener cuidado con esto. Entonces, para recapitular, es importante que tengamos una relación muy estrecha con el Señor, de que en todo tiempo estemos conectados a Él, en oración, de que todo el tiempo nos mantengamos fieles al Señor y cuidar siempre de no dar un lugar al enemigo. ¿Amén? Aleluya. Creo que estamos claros ahí. Entonces, algo también medular en esto, ya estamos por culminar por si acaso, es que de acuerdo a la palabra de Dios debemos ser imitadores de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre de entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni, no alcanzo a ver hasta acá. Truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces estos principios nos sirven muchísimo para que podamos tener una relación estrecha con Dios. Y recuerden, usted es hijo, no solo tiene una relación con Dios, sino que es hijo del Rey. Aleluya. Amén. Entonces le quiero decir una cosa, particularmente como testimonio. El Señor siempre me ha dado algo de revelación. En revelación, en cuanto yo le he pedido así que me guíe en distintas situaciones en la vida. Llegó un momento en donde estaba espiritualmente tibio y hubo un punto de quiebre en ese momento. Porque sí tenía una relación con Dios, pero no era la relación que Dios quería para mi vida. Y llegó un punto de quiebre en el cual el Señor me da me muestra a través de sueños. Y esto fue muy fuerte para mí porque Dios fue cumpliendo su propósito poco a poco. Yo tuve una revelación en la cual estaba en un cauce muy grande. Y esto creo que lo he contado alguna vez aquí, no recuerdo.
estaba un cauce muy grande de río, pero ese cauce era muy seco, apenas tenía un pequeño vertiente de agua, pero había un cauce como que si fuese un río inmenso. Y yo estaba parado en una especie de muelle. Y entonces me comencé a hacer algunas interrogantes. Bueno, ¿qué es esto? Entonces, detrás mío aparece un siervo que empieza a ministrarme y me dice: el Señor quiere cumplir sus propósitos en ti, pero Él lo que te pide es que guardes y cumplas con todos sus preceptos. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que ese río que estaba completamente seco empieza a fluir tan abundante que incluso el agua subía hacia el cielo, hacia arriba. Entonces dije: wow, el Señor realmente me quiere utilizar para su obra. Y continuó la administración. Yo veía a una persona muy elegante, a otro no tanto, y yo le agradecía al que estaba elegante, porque siempre, bueno, con el roce que he tenido en mi profesión, siempre se trataba de ver como que el que estaba arriba, el que podía ver como que mejor presencia. Pero me dice: no, él fue el que te ministró, el siervo es el que te ministró. Y era una persona que estaba con una ropa muy humilde. Bueno, yo me acuerdo, capté ese rostro. Y cuando estuvimos en México, pues conocí a ese siervo, el que Dios me había mostrado en el sueño. Y para gloria de Dios, él es pastor de una iglesia en México, tengo una buena relación, todavía conversamos mucho. Él tuvo la misma revelación casi en la misma época. Gloria a Dios. Entonces, hago un propósito ahí, y yo recuerdo cuando yo tuve esa revelación, yo me desperté, incluso lloraba con mi esposa, le digo: mira, el Señor ya me está pidiendo, ya no me va a dar más, ya no voy a darle más largas a mi vida espiritual, porque ya el Señor me está, eso fue mucho antes de venir de salir de Ecuador. Y en adelante mi relación con Dios fue haciéndose un poco más estrecha. Fui buscando más de la presencia de Dios. Y yo le puedo dar ese testimonio de que cuando realmente nos dejamos guiar por Dios, cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas, Dios es fiel y Dios realmente nos brinda esa oportunidad de poder llevar adelante espiritualmente a su familia, a nuestra familia. En adelante, el liderazgo espiritual de la casa ya lo tomé definitivamente yo. Antes mi esposa era la que jalaba, empujaba todo, pero en adelante pues ya lo pude tomar, porque así fue la voluntad de Dios. Y Dios me ha venido revelando en este tiempo de que hay un propósito fuerte, de que a futuro habrá incluso un ministerio en mi familia, con mi esposa, y yo sé que en su tiempo será. Aleluya. Pero lo que le quiero decir es que cuidemos nuestra relación con Dios, porque Dios nos está pidiendo plenamente. Dios quiere que cumplamos con su propósito. Dios tiene un propósito con cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande que está en esta noche aquí. Amén. O que no haya venido esta noche a esta iglesia. Aleluya. Entonces voy a compartir la última parte, porque somos hijos del Rey. Y yo siempre lo digo, ¿sí? Si somos hijos del Rey, somos reyes, también somos príncipes. Amén. Y ahí podrán ver, no sé si lo notaron, en una foto de mi hija, con una coronita, es generada con inteligencia artificial. Pero es como yo me imagino que Dios nos ve preciosos, nos ve bellos, ¿no? Entonces la palabra de Dios lo confirma, porque dice en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Así que confía en eso, somos hijos de Dios, tenga relación con su Padre, una relación muy estrecha, porque el Señor nos está buscando. Definitivamente estamos en una época en donde el mundo y dice la palabra de Dios, el diablo anda como
como el león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, tener mucho cuidado, tenemos nuestra familia, caballeros, a tomar el liderazgo espiritual en nuestra casa, porque es el Señor que nos está pidiendo así. Entonces, a buscar al Señor, tome en cuenta estos consejos, estos preceptos, esta palabra de Dios que le ha dado esta noche. Y bueno, que el Señor nos bendiga y muchas gracias.